un pensamiento, una palabra, que era la siguiente: Jesús es quien dijo ser. Jesús es, y fijaos bien que los tiempos de los verbos no están puestos al azar. Jesús es hoy quien dijo ser. Porque Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Bendito sea su nombre. Ese es el título de esta predicación. Jesús es quien dijo ser. No quien dicen que es. No quien yo quiero que sea, sino quien Él dice que es. Esta es la clave del crecimiento cristiano. Esta es la clave de la vida cristiana. A lo largo del Evangelio de Juan vamos a encontrar 7 afirmaciones de Jesús diciendo yo soy. Dice, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Y estas verdades van a ir apareciendo según vayamos avanzando en el Evangelio de Juan y las vamos a considerar, las vamos a analizar con la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo. Pero fíjate que estas verdades no son para que se queden archivadas en nuestra mente. Si las verdades y las palabras de Jesús, como decía hace un momento Eileen, forman parte de nuestra biblioteca. Yo soy un gran amante de los libros. He leído muchísimo, pero os garantizo que los libros, una vez leídos, yo los tengo mucho cariño y los guardo, pero los libros son para recoger polvo muchas veces, una vez leídos. Lo que importa es qué han producido en mi vida, ¿no? Entonces las palabras de Jesús, si las archivamos en nuestra mente, si son mero conocimiento, se pierden. Las palabras del Señor Jesús tienen como objetivo que tú sepas gestionar la gracia de Dios, que tú aprendas a gestionar lo que Dios te da, que aprendas a hacer aquello para lo cual fuiste creado, que es darle gloria a Él, donde quiera que te muevas, donde quiera que te desenvuelvas, donde quiera que estudies, donde quiera que trabajes, donde quiera que vivas. Tienes que aprender a gestionar todo lo que Él te ha dado en base a las palabras de Jesús. Vamos a ver cinco declaraciones de Jesús que nos muestran grandes cosas, pero que no son para simplemente escucharlas y archivarlas, no, son para tenerlas presentes cada instante de nuestra vida. Ahora bien, después de haber leído esos 7 grandes yo soy de Jesús, ¿verdad? Solamente quedan 3 alternativas. A ver con cuál nos quedamos. O Jesús era un lunático porque dijo o porque pensaba que era Dios, pero realmente no lo era. Otra alternativa es que fuera un mentiroso, que decía que era Dios, pero realmente no lo era y lo sabía. ¿Y la tercera alternativa cuál es? Que sea verdad lo que estaba diciendo. Y si es verdad, lo era entonces y lo es hoy. Amén. En estos versos del 18 hasta el 30 del capítulo 5 de Juan, tenemos estas 5 declaraciones de Jesús que son muy importantes. Nos vamos a parar una por una y espero que tú puedas verlas, espero que puedas apreciarlas y espero que te sirvan. Si te han servido hasta aquí, pero que te sigan sirviendo, porque ¿de qué vamos este año? Perseverar en el Señor. Y fíjate, estas 5 declaraciones, entre otras cosas, lo que nos hacen es decir que Él garantiza lo que dice. Vamos al verso 18 del capítulo 5 de Juan y encontramos la siguiente declaración. Por esto los judíos, es decir, los religiosos, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea que la primera declaración de Jesús que encontramos aquí es que Jesús dijo que es Dios. Esto lo dijo en diversas ocasiones. Por ejemplo, en el capítulo 10 del mismo Evangelio, en el capítulo 10, verso 30, dice, yo y el Padre
uno somos, o somos uno. Yo y el Padre somos uno. En el capítulo 14, verso 9, dice, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Y podíamos seguir, ¿verdad? Porque el Evangelio va de eso, va de escuchar las palabras de Jesús, las verdades de Jesús, para que nosotros las abracemos, para que nosotros las atesoremos y para que vivamos en consecuencia a lo que creemos, para que aprendamos a gestionar. Entonces, si Cristo es Dios, si yo digo que Jesús es mi Dios, eso quiere decir que está al tanto de todas las circunstancias. Entonces yo camino por la vida con la confianza de que Cristo, de que Dios está al control y que es Él quien tiene la última palabra, que no tengo por qué vivir con temor. ¿Cuántas veces tuvo que decirle Jesús a sus discípulos, ¿por qué teméis? ¿Por qué dudáis? Claro, las circunstancias a veces nos abruman, pero Jesús dice, yo soy Dios. Si Cristo no es Dios, si no fuera, pues no molesta. No molesta, será un maestro más, alguien de quien aprender cosas, será una víctima del sistema, un revolucionario que los romanos mataron, ¿verdad? Será un objeto de estudio. Jesús no es un objeto de estudio. Y eso hoy que deberíamos de tenerlo ya muy claro a estas alturas. Jesús espera que le amemos, no que le estudiemos solamente. Claro que hay que buscar en la palabra, claro que hay que conocer lo que Él dijo, claro que es bueno estudiar la palabra, claro que sí, y que hay que prepararse. Pero ese no es el último fin. El último fin es amarlo a Él, por encima de cualquier otra cosa. O sea, que no estoy diciendo que no haya que estudiar la palabra. Yo soy el primero que apoyo que se estudie, ¿verdad? Los seminarios. Pero si Cristo no es Dios, no es a quien necesitamos. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Si Cristo no es Dios, no es a quien necesitas. Porque realmente solo Él puede perdonar pecados, como hemos estado recordando hace un momento con la Santa Cena. Si Cristo no era Dios, no era la ofrenda perfecta, no era sin pecado, no era el cordero sin mancha. Ahora bien, el orgullo de las personas nos lleva a pensar y nos impide reconocer que hay un problema entre Dios y las personas, que es el pecado, que Él vino a resolver. Es Dios obrando. Tampoco creeré que tiene poder para hacerme parte de su familia. Pero es que Jesús es Dios. Tiene poder para perdonar pecados y hacerme parte de su familia. Hijos e hijas de Dios. Y esto solamente es posible por medio de la fe en Cristo Jesús. Hay quienes van de puerta en puerta, ¿verdad? Tocando por ahí, diciendo que Jesús es un ser creado. Estoy hablando de los testigos de Jehová. Claro, estas personas dicen que Jesús no es Dios, abiertamente. Tampoco creen en la Trinidad, ¿vale? Tal como la presenta el Evangelio. Cuando estas personas están diciendo que no es Dios, que simplemente tratan de despojar a Cristo de su deidad, de su divinidad, y con lo cual todo lo que dice Cristo no tiene efecto en las vidas. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Cuidado con esta falsedad que tanto daño hace, ¿verdad? Bueno, esta herejía comenzó con la Iglesia prácticamente en el primer siglo. Era la herejía de Arriano, ¿no? Que decía que Jesucristo no era Dios, sino un ser creado. Pero no es eso lo que dice Jesús. No es eso. Él dice que es Dios. Y por eso querían matarlo. Y por eso hoy en día, entre nosotros, en la sociedad en que nos desenvolvemos, también hay quien quiere despojar a Cristo de su deidad. Pero el único que se despojó a sí mismo fue Él, que no consideró como el ser Dios algo a lo que aferrarse, sino que se hizo como uno de nosotros.
para venir a vivir entre nosotros y solucionar el problema que había entre Dios y nosotros, el pecado. Si alguien te habla de Jesús, pero no como Dios, sino como un maestro, como un revolucionario, como un buen maestro, te está alejando del verdadero Jesús. Te estás apartando de él. Y está haciendo las declaraciones de Jesús falsas. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Esa es la primera declaración que hace Jesús en estos versos. Yo soy Dios. Y todas las circunstancias que te rodean, todo lo que te acontece, yo lo sé. Sé cuáles son tus motivaciones. Sé qué te mueve, sé qué buscas. Y cuando tú eres consciente de eso, tú caminas con tranquilidad. Aunque cayeran 10.000 a tu derecha o 10.000 a tu izquierda, yo no temeré. Ese es Jesús en tu vida. Eso es algo que Él te regala, esa garantía. Ahora, procuraban matarle por eso, por decir que era Dios. Y vamos al verso 19. Entonces Jesús, y fíjate, es que en el Evangelio no hay una sola palabra que puedas pasar por alto, ni una. Empieza el verso 19 del Evangelio de Juan y dice, entonces Jesús explicó. ¡Qué maravilla! En esta mañana le podíamos pedirle al Señor, al Espíritu Santo, pero Señor, explícanos esto, ¿verdad? Que no nos lo explique Andrés, que es bastante limitado. Explícanos tú. Y dice Jesús, entonces Jesús explicó. Se puso a explicarles. Dice, os digo la verdad, o en otras versiones dice, de cierto os digo. Amén, en el original, en el original dice, amén y amén. Así es, dice Jesús. O sea, no tengas ninguna duda de que lo que te voy a decir es así. Amén y amén. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Y es que Jesús está unido al Padre y cuando nosotros nos unimos a Jesús, estamos unidos también al Padre. Amén. Mira, ¿cómo podríamos expresarlo de manera gráfica, no? Yo cuando me planto delante del espejo, la imagen del espejo nunca se va, si yo no me voy. Esto lo entendió perfectamente Pablo. Pablo lo entendió perfectamente. Dijo, el Hijo es la imagen visible del Padre. Revela a quien nadie vio jamás. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Colosenses, capítulo 1. Por eso es que podemos sostenernos unidos al Padre. ¿Por qué? Porque estamos en Jesús. ¿Y por qué? Porque Jesús está en nosotros. ¿Has visto qué garantía? A veces, y como decíamos hace un momento, lo decía Eileen, dice, a veces nos empeñamos en hacer muchas cosas. Es lo que Él hace en nosotros, lo más importante. Es quien soy yo para Él. Es quien es Él para mí. Dice el verso 20, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas, cómo hacer obras más grandes, más trascendentes que la de sanar a ese hombre. ¿Os acordáis que había sanado al paralítico? Con un propósito, eso sí, para mostrar su autoridad, su deidad. Pero dice, el Padre le mostrará cosas más grandes, más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces vosotros quedaréis realmente asombrados, de modo que os maravilléis. Él hará mayores cosas en nosotros. ¿Para qué te ha levantado Cristo? ¿Para qué te ha sanado? ¿Para qué te ha acogido? ¿Para qué te ha llamado? Para que le des gloria. Eso es algo que el Señor hace y lo vamos a ver ahora. Pero es darte vida de nuevo. Todos hemos nacido, hemos venido a este mundo con el propósito de darle gloria a Dios, de utilizar todo lo que Él pone en nuestras manos, que lo gestionemos adecuadamente para su gloria. Pero el pecado hace algo que es totalmente contrario, que es estropear todo eso. Y nos desviamos, nos perdemos. Nos damos la gloria los unos a los otros. Buscamos nuestra propia gloria.
y quedamos destituidos de la gloria del Señor. Y cuando Jesús viene a una vida y la hace nacer de nuevo, la regenera, la vuelve a poner en el buen estado, en el estado original respecto a Dios. Vuelves a ser una nueva criatura. ¿Para qué? Para poder volver a empezar y hacer las cosas para su gloria. Te capacita. No es lo que tú has hecho, es lo que Él ha hecho. Es lo que te posibilita que le sirvas y que le des gloria. Los religiosos no piensan así. Los religiosos piensan hacer cosas para ganar el favor de Dios. Pero no es eso lo que dice la palabra, no es eso lo que dice el Evangelio. Lo que dice el Evangelio es que Él viene a darnos vida para que podamos vivir glorificándole. Dice el verso 21, pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Resucita a los muertos. Entonces Jesús está declarando que tiene poder para resucitar, para regenerar vidas, por medio de su palabra. Y ojo, que Él es la palabra. La palabra escrita, la Biblia, es el testimonio que quedó registrado, pero la palabra es Él. Por eso podemos estar leyendo la Biblia y no recibir vida, si no la recibimos de Él. ¿Cómo recibo esta nueva vida, no? Pues creyendo y abrazando sus verdades, pero además viviéndolas. Entonces ya tenemos dos declaraciones. Cristo dijo que era Dios y puedo estar tranquilo, Él controla mis circunstancias. También el entorno social, ¿eh? No tengáis miedo, decía el Señor. Pero también dice que Él tiene poder para resucitar, para levantar. Además, el Padre no juzga a nadie, dice el verso siguiente, el 22. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Fíjate, a esas personas que dicen que Cristo no es Dios, que no lo están honrando como Dios, ¿en qué se están convirtiendo? En anticristos. Porque dice el Señor, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. No puedes decir creo en Dios, pero no creo en las palabras de Jesús. Puedes creer en un Dios, en el que sea. Pero aquí la declaración de Jesús es que Él se convierte en el juez de toda persona. Juez. O sea, Él es Dios, Él resucita y da vida, y además es juez, porque todo el juicio lo ha dado al Hijo. Y podemos decir, ¿y esto cómo aplica a mi vida? Mira, en la primera ocasión que se nombra a Dios en la Biblia, en el principio era Dios, se utiliza la palabra Elohim. Elohim es el Dios. Ohim es de magistrado, de juez. Dios es juez. Daremos cuentas. Unos sin Cristo ante el trono blanco y otros en Cristo ante el tribunal de Cristo. Que es diferente, ¿eh? Pero bueno, ya iremos avanzando. ¿Qué ocurre? Cuando yo tengo a Dios, cuando yo tengo a Cristo como juez, vivo en temor de Dios. Saber que Dios me va a juzgar, saber que yo voy a tener que darle cuentas a Él, o en Cristo, o fuera de Cristo, quien no está en Cristo, hace que yo camine por la vida en temor de Dios. Mirad, ¿sabéis? Yo no sé, yo creo que vosotros leéis las noticias en unos canales o en otros, pero más o menos como yo. No sé si estáis viendo lo que está ocurriendo con las autoridades. No de un tipo ni de otro, no de un color ni de otro, sino en general, todos. O sea, es decir, cuando hablo de los que se mueven en la ciénaga del poder. Lo repito, ¿qué está ocurriendo entre todas esas personas que se mueven, que se desenvuelven en la ciénaga del poder? Pues que viven sin temor de Dios, que no creen que haya alguien que les vaya a juzgar por lo que están haciendo. Y como no creen que haya nadie a quien tengan que dar cuentas, actúan como actúan.
rodeados de mentira, de soborno, de cinismo, de corrupción, haciendo del mal de las personas un negocio. ¿Lo digo más claro? Se me estoy explicando, ¿no? Pero es que no creen que nadie vaya a juzgarlos. No tienen temor de Dios. Por eso yo creo que es importante que como iglesia levantemos oraciones a favor de que el Señor levante una generación de hombres temerosos de Dios y que haga ese Dios que es Jesús, ese Dios que es capaz de dar vida, que es capaz de resucitar, que levante hombres y mujeres que tengan temor de Dios y que gobiernen. Sí, hay que orar por las autoridades para que el Señor ponga su temor en ellos. Y eso pasa porque crean que Jesús es juez. Esta falta de temor entre las personas es lo que ha desencadenado circunstancias horrendas a lo largo de la historia. Lo que ha hecho posible que se desate la cara más fea del pecado, la falta de temor de Dios. Por lo tanto, tú que estás en Cristo, tú que eres portador del Espíritu de Cristo, eres una persona que tiene un Dios que lo sabe todo, que maneja las circunstancias, que las controla. Tú sabes que Él te ha dado vida para que le glorifiques, pero además caminas por la vida en temor de Dios. Hay personas que acuden a la Biblia pensando que quizás en la Biblia encuentren el nombre de la empresa para la que van a trabajar. O que quizás ahí aparece el nombre de la chica o del chico con el que se van a casar. Permíteme que te desilusione un poquillo. No aparece, no aparece el nombre de la empresa y no aparece el nombre de tu pareja. No. Lo que sí encontrarás en la Biblia serán principios que te ayuden a vivir de una forma correcta y que te ayuden a decidir según la visión de Dios. Yo sé que hay muchos de vosotros que estáis esperando para tomar decisiones. Yo te digo que las decisiones correctas son las que se fundamentan en los principios que la palabra nos presenta. Y son estos. Confía que las circunstancias que ahora tienes dudas cómo se van a desenvolver están en manos de Dios. Tú condúcete en temor del Señor y toma decisiones en base a lo que sabes que a Él le agrada. Y no te preocupes, lo he dicho muchas veces, tú ocúpate de obedecer al Señor. ¿A qué hemos sido llamados? A amar al Señor sobre todas las cosas. ¿Y a qué? Y a obedecerle. De lo demás ya se ocupa Él, si es Dios. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Verso 24. Os digo la verdad, todos los que escucháis mi mensaje y creéis en Dios, quien me envió, tenéis vida eterna. Subráyate en la Biblia. Ya veo que algunos están subrayando a tope, pero hacéis muy bien. A mí me encanta cuando las personas toman notas, ¿verdad? Pero este verso, nunca seréis condenados por vuestros pecados. ¿Quiénes? ¿Qué ha dicho antes? Los que escucháis el mensaje y creéis en Dios. Pues ya habéis pasado de la muerte a la vida. Ahora, ¿crees esas palabras de Jesús? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Por lo tanto, la cuarta declaración es que Jesús es determinante. Apúntate la palabra. Jesús es determinante. O sea, Él determina, Él garantiza quién va a pasar por el tribunal de Cristo y quién va a ir al trono blanco. Él es determinante. O sea, si quitamos a Dios, si quitamos a Jesús de la ecuación, todo se nos desmorona. Pero Jesús vino con un propósito y es ser determinante. La vida eterna está en Él. O sea que tienes que caminar por la vida con la plena seguridad de que estás en Cristo y que Cristo está en ti. Hay personas que dicen, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber
que estoy en Cristo? ¿Cómo puedo saber que soy salvo? Yo me acuerdo cuando me convertí, yo tenía 25 años y claro, yo venía de un mundo muy sórdido, ¿no? Y estaba muy afectado, ¿no? Por todo lo que era la religiosidad y muchas otras cosas que, bueno, mejor no vienen a cuento. Pero lo que sí os puedo decir es una cosa, que yo me acostaba todas las noches, noche tras noche, durante meses, y le decía al Señor, Señor Jesús, si no me he convertido esta noche te entrego mi corazón. Y lo volví a repetir hasta que yo una vez entendí, ¿estás aceptando lo que yo te estoy dando? Te digo que ya te perdoné, te digo que te amo. Fíjate lo que dice el Señor Jesús. Nunca seréis condenados por vuestros pecados. Tenéis vida eterna. Y si esta vida es eterna, no es una vida que se pierda. Ahora empieza, ahora acaba. No, es eterna. Por lo tanto, la cuarta declaración de Jesús es que Él es determinante. Primera de Juan, dice el apóstol Juan, en el capítulo 2, verso 18, queridos hijos, y yo en esta mañana os digo, queridos hijos, llegó la última hora, llegó la última hora. Vosotros habéis oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos, muchos. Este personaje que es el anticristo será uno, pero hay muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Muchas personas tratan de callar la voz de Jesús. Muchas personas tratan de que no escuches este mensaje. Jesús es Dios. Jesús es juez. Jesús da vida. Jesús es determinante. Y todo el que trata de tapar este mensaje se convierte en un anti. Verso 25, vamos llegando al final. Y os aseguro que se acerca el tiempo, dice el Señor Jesús. Os aseguro que se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado. Cuando los muertos oirán mi voz y la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. O sea, el tener vida en sí mismo. Vives para Dios. Hace un momento lo escuchábamos también. Dice, a veces, ¿cómo es eso de que yo, siendo creyente, confiando en el poder del Señor Jesús, cómo es que a veces cometo errores, de bulto además, ¿verdad? Bueno, Jesús tiene vida en sí mismo. Jesús está en ti. Jesús es el que hace posible que tú le des gloria al Padre. Jesús está manifestándose al mundo por medio de tu vida. Pero es verdad, hay veces que tu vieja naturaleza, que convive ahí, aflora. Aparece. ¿Cuándo? Cuando le das pie, cuando la dejas, cuando no la llevas a la cruz. Porque la carne no tiene más que un lugar. Y mientras estemos en este cuerpo, seguirá vivita y coleando. Habrá gente que piense que no. Pero es así. La carne solamente tiene un lugar, que es la cruz. Y tenemos que estar totalmente convencidos y asegurarnos de que nuestra carne no se está saliendo con la suya, de que nuestra carne está en la cruz. Lo dice la palabra en Romanos. Dice, porque la carne no solamente no quiere sujetarse, no puede. Solamente hay un lugar para la carne, que es la cruz. Entonces, cuando nosotros vemos que en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestro caminar, la carne aparece, tienes que volver a someterla a la autoridad de Jesús. Llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Tenemos que aprender a vivir la vida de Cristo en nosotros, a manifestar la vida de Cristo al mundo, sujetando o teniendo en la cruz nuestra carne. Y tenemos que discernirla, porque a veces lo que pensamos que viene del Señor es solamente fruto de nuestra carne y de nuestros deseos. Pero en cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo, coexisten esa vieja naturaleza y la nueva naturaleza que es la que ha puesto Cristo. A eso se le llama vivir en el Espíritu, ¿no? Obedientes al Espíritu, sujetos al Espíritu de Cristo, sujetos a sus palabras. Por eso, cuando vienen circunstancias mal dadas, cuando tengo que tomar una decisión, tengo que estar plenamente convencido
de qué es lo que Cristo me está pidiendo, qué está demandando de mí. Cuando das más crédito a las historias que te cuentan terceras personas que a lo que dice Cristo aquí, estás aceptando que te alejen de la verdad. Te lo vuelvo a decir. Hay muchos anticristos, porque cuando das crédito a eso, lo que estás permitiendo es que te alejen de Cristo. Y si te alejan de Cristo, Cristo no se manifiesta a través de ti. Puedes tomar decisiones que no son las que quisieras, ni vas a ver cómo cambia tu vida. Porque al fin de cuentas, esa vida que tiene Jesús y que ha puesto en ti, tiene un objetivo, que es darle gloria a Dios. Pero además, es que poco a poco tu carácter vaya manifestando el carácter de Cristo. Se trata de que en ti aparezca el carácter de Cristo, que tus decisiones, que tu caminar, que tu forma de hablar, que manifiesten a Cristo, que es la vida que hay en ti, que es la vida que Él ha puesto en ti. El carácter es algo, se suele decir, que se forja. Otra cosa es la personalidad que viene afectada por los genes, la genética, esto, lo otro, etcétera, etcétera. Pero el carácter de una persona se forja con las circunstancias. Y lo que se está forjando en ti, porque eres portador de la vida de Cristo, es el carácter de Cristo, que es que cuando tomas decisiones tienes en cuenta quién es tu Señor, quién es tu Dios, quién es tu juez, quién te ha dado la vida, quién te ha levantado, a quién le debes el agradecimiento, a quién le das la gloria, a quién adoras. Todo eso hace posible que el carácter de Cristo vaya creciendo en ti y que otros puedan verlo. ¿Creemos eso? Por eso es tan importante acercarse a la palabra y considerarla. ¿Qué dijo Cristo? Que si tienes temor de Dios es porque Él te lo ha dado. Pero vamos a ir concluyendo. Verso 27. En adelante. Y el Padre le ha dado al Hijo autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprendáis tanto, no os maravilléis. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Dice, y los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para su juicio final, para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me lo indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Dice en Efesios, en el capítulo 1, verso 21, dice Pablo, ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes, sean autoridades, sean poderes, sean dominios, o sea cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la Iglesia, no de la congregación, sino de la Iglesia con mayúsculas. Y la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa, Él la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Y si nosotros somos portadores de la presencia de Cristo, ¿cómo estamos? Completos en Él. Completos en Él. La clave de toda esta consideración, de esta parte de la Escritura, la tenemos en una pregunta que hizo Jesús a sus apóstoles. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Jesús es el maestro de las preguntas. ¿De quién dicen los hombres que soy yo? Hemos estado esta mañana considerando, pues,
¿Qué dice Jesús? Pero también que hay personas que dicen otras cosas, ¿verdad? Y aquí pasaba lo mismo. Unos decían que era Elías, otros que Juan el Bautista, otros que tal. Pero el Señor Jesús, yo creo que se para ante ellos, les hace reflexionar. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? ¿Y tú? ¿Quién dices que soy? ¿Soy Dios? ¿Soy juez? ¿Soy totalmente trascendente? ¿Soy determinante? ¿Qué soy para ti? ¿De verdad? ¿Quieres que sea todo eso? Que lo cantamos, ¿eh? Y lo cantamos. Tú eres mi Dios. ¿Qué significa que sea mi Dios? Que no hay otro Dios. ¿Qué significa que es mi juez? Pues que es al que tengo que dar cuentas, no a las personas que me rodean. Tengo que respetarlas, tengo que amarlas, pero al final, quien tiene la última palabra, el determinante es Cristo. ¿Y ustedes? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan. Fíjate que no dice Pedro, dice Simón, el antiguo nombre. Jesús ya le había dicho, tú serás Pedro, pero ahora está hablando con Simón, con el viejo. Porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. La pregunta que podemos hacernos en esta mañana, todos y cada uno de nosotros, es ¿qué hacemos con esas 5 declaraciones de Jesús? ¿Cómo estoy viviendo en base a eso? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué es Jesús para mí? ¿Cómo voy a tomar mis decisiones? ¿Cómo voy a caminar de aquí en adelante? Tómate cada día, y ese es el reto del día. Tómate cada día como una oportunidad de darle gloria a Él, de que Él aparezca en tu vida, de que otros puedan ver que Él está en ti, que Él es tu vida. Dile, Señor, en esta mañana afronto este día con todas mis esperanzas puestas en ti. Que por donde quiera que vaya, por donde quiera que me mueva, aflore tu vida en mí, en mis palabras, en mis actos, en mis decisiones. Gracias por la vida que me das. Gracias por la oportunidad de darte gloria. Pero ayúdame y manifiéstate en mí. Es decir, te entrego mi ser, te entrego todo mi ser. Úsalo. No hay nada que me agrade más que entregarte a ti lo que soy. Quiero hacerlo hoy, para no tener que hacerlo más adelante. Quiero hacerlo hoy. Hoy quiero entregarte todo mi ser, mi corazón, mis decisiones, lo que sé, mi intelecto, mi pasado, mi carácter, todo lo pongo en tus manos. Y deja que el Señor vaya obrando en las circunstancias